El sol del desierto caía como un martillo ardiente sobre la piel reseca de la joven Epechi. El viento arrastraba arena en remolinos lentos. Pero no lo suficiente para ocultar la escena. 4 hombres avanzaban a paso firme, tirando de una cadena gruesa que se tensaba y arrastraba a Nera, una mujer de rostro endurecido por la resistencia y por la injusticia. Sus pies estaban lastimados, con heridas que sangraban cada vez que una piedra afilada rozaba su piel. Las esposas de metal le mordían las muñecas. Y a cada tirón le hacían perder el equilibrio. Sin embargo, ella mantenía la cabeza en alto, como si se negara a otorgarles la satisfacción de verla derrotada. Los cazadores de recompensas caminaban con orgullo y despreocupación, ajenos al sufrimiento que imponían. Reían, escupían al suelo. Y hablaban de lo fácil que sería cobrar la recompensa en el fuerte militar. El comandante la quiere viva, pero si se desmaya, pues la revivimos. Si se rompe, también paga, decía el que parecía ser el líder. Las risas burdas de los hombres contrastaban con el silencio casi sagrado del desierto a unos cientos de metros. Sobre una elevación rocosa, un hombre observaba la escena en silencio. Su sombrero de ala ancha proyectaba una sombra que le cubría casi todo el rostro, pero sus ojos seguían cada movimiento con atención inquietante. Elías, un ranchero solitario conocido en la región por su carácter reservado, había salido ese día al amanecer para revisar unas reses extraviadas. No esperaba encontrar algo así. Desde su posición, veía claramente la injusticia, y aunque su naturaleza no era la de un hombre conflictivo. Algo en aquella joven lo había obligado a detener su caballo. Nera tropezó una vez más y cayó de rodillas. La arena caliente y áspera se le clavó como pequeñas agujas. Pero ella se levantó sin ayuda. Uno de los hombres tiró de la cadena con brusquedad y murmuró algo en tono burlón. El ranchero frunció el ceño. No conocía a la mujer, pero su postura, su mirada desafiante incluso en la adversidad, le dijeron que no se trataba de una criminal común. Había dignidad en su forma de soportar el castigo. Había historia en cada paso que daba obligada. Elías no era un hombre impulsivo, había visto injusticias antes. Y sabía que intervenir podía costarle más que unas palabras o unas monedas. Pero mientras los observaba, sintió esa sensación que uno lleva en el estómago cuando sabe que algo está mal, profundamente mal, y que si mira hacia otro lado, vivirá con ese peso. Apretó las riendas. No para acercarse, sino para mantener al caballo quieto. Algo dentro de él quería entender quién era ella y por qué la trataban así. Nera, pese al cansancio, mantuvo sus ojos atentos al entorno. Los hombres creían que la tenían doblegada. Pero ella había sobrevivido situaciones peores. Conocía la historia de su pueblo, sabía que la injusticia hacia los suyos era pan de cada día, y también sabía que tenía que resistir si quería evitar que la desgracia cayera sobre su tribu. Había una razón por la que la capturaron, una razón más oscura que cualquier crimen inventado, y esa razón ardía en su pecho como una verdad que nadie podía arrancarle. Aunque la cadena pesaba. Aunque la sed la atormentaba, ella guardaba silencio porque su voz era la última cosa que podían robarle. Los hombres hicieron una breve pausa en una zona donde unas rocas ofrecían algo de sombra. Uno de ellos empujó a Nera al suelo sin miramientos. La joven cayó con un golpe seco y un gemido contenido. El líder sacó una cantimplora y bebió un largo trago antes de derramar apenas unas gotas sobre la arena frente a ella, provocando risas entre los demás. Así aprenden a no meterse con el hombre equivocado, dijo. Su tono revelaba que aquello no era una captura legítima. Era venganza disfrazada de justicia. Elías sintió como su paciencia se desgarraba. No tenía relación alguna con los apaches, pero no toleraba la crueldad gratuita. Comenzó a desmontar, pero se detuvo. Actuar de inmediato sería imprudente. 4 hombres, armados, contra él solo. No era cobarde, era sensato. Y sin embargo, algo en su pecho lo empujaba cada vez más fuerte mientras los hombres seguían. Burlándose, Nera levantó la mirada y por un instante que pareció detener el tiempo, sus ojos se encontraron con los de Elías. Ambos permanecieron inmóviles. Ella no pidió ayuda, no hizo gesto alguno de súplica. Pero en su mirada había una mezcla de advertencia y esperanza silenciosa. Elías sintió un estremecimiento, no era miedo. Era la certeza de que aquel encuentro no era casual. Había algo que debía hacer, aún no sabía qué, pero su destino acababa de entrelazarse con el de esa mujer. Los cazadores reanudaron la marcha. Elías montó de nuevo y, desde una distancia prudente, comenzó a seguirlos. No planeaba intervenir todavía. Solo quería saber a dónde la llevaban, entender la historia detrás de esas cadenas. Pero en su interior algo ya había cambiado. Por primera vez en mucho tiempo. No se sentía un hombre simplemente atravesando el desierto. Se sentía parte de una corriente de destino que lo estaba empujando hacia una decisión imposible de evitar. El día avanzó y la caravana humana continuó su marcha implacable mientras Elías los vigilaba desde lejos.
La arena ardía, el viento seguía soplando. Y el vasto silencio del desierto parecía susurrar que algo grande estaba por ocurrir. Lo que comenzó como un encuentro casual pronto se convertiría en la chispa que encendería un conflicto capaz de cambiar vidas, territorios y quizás hasta las tradiciones de un pueblo entero. Elías aún no lo sabía, pero ese día, Alvera, la mujer encadenada, había empezado a caminar hacia un destino que lo transformaría para siempre. Elías siguió a los cazadores de recompensas durante horas, siempre manteniéndose a una distancia suficiente para no ser detectado. Sabía que los hombres eran de los tipos que disparaban primero y preguntaban después. Mientras avanzaban, su mente se debatía entre la prudencia y ese impulso interno que llevaba horas creciendo dentro de él. El sol empezaba a bajar en el horizonte, tiñendo el cielo de un naranja intenso. La sombra del caballo de Elías se alargaba como si el desierto quisiera advertirle que estaba cruzando una línea invisible. Los hombres se desviaron hacia un pequeño cañón. Era un sitio ideal para montar un campamento temporal, protegido del viento y lo suficientemente oculto como para pasar desapercibidos. Elías detuvo a su caballo detrás de una formación rocosa y observó. Los 4 captores amarraron a Nera a una estaca clavada en el suelo, como si fuera un animal. Ella, agotada, cayó de rodillas. Aún así, mantenía ese aire indomable que había capturado la atención de Elías desde el primer momento. Los hombres encendieron un fuego y comenzaron a beber. El líder, un hombre corpulento con barba descuidada, habló más de lo que debería haber hablado frente a su prisionera. La arrogancia lo hacía imprudente. El comandante pagará bien, dijo, mientras llenaba una taza metálica de licor. Quiere que la mujer esté viva, pero mientras llegue respirando. Nos da igual, otro agregó, riéndose. ¿Creen que el viejo la quiere para interrogarla? Yo digo que la quiere para quedarse con las tierras de esa tribu. Desde hace meses busca un pretexto. Elías escuchó con creciente inquietud. Aquello confirmaba sus sospechas. No había justicia en esa captura, solo abuso de poder. Sabía lo suficiente del comandante, del fuerte como para comprender que no era alguien que respetara fronteras ni tradiciones ajenas. Y si había firmado una orden de captura, era porque obtener esas tierras significaba dinero, influencia y control, mientras los hombres seguían bebiendo. Elías tomó una decisión. No fue rápida ni impulsiva. Fue como si todos los caminos que había recorrido en su vida lo hubieran traído justo a ese momento. Había vivido años evitando problemas, escondiéndose del pasado que lo atormentaba. Pero ahora, frente a la injusticia evidente, esa pared interna se derrumbó. Era hora de actuar. Se retiró silenciosamente unos metros, desmontó del caballo y comenzó a inspeccionar su equipo. No llevaba mucho consigo, pero sí lo suficiente: una cuerda resistente, su rifle, un cuchillo bien afilado y un plan improvisado que debía ejecutarse con precisión. Sabía que atacar de frente significaría una muerte segura. La única opción era esperar a que la noche envolviera el cañón. Cuando el sol finalmente se ocultó, la temperatura descendió y un viento helado comenzó a soplar. Los cazadores, confiados y ebrios, charlaban sin preocupación. No habían dejado centinelas. Creían que nadie se atrevería a acercarse. Elías se deslizó entre las sombras como un lobo sigiloso, su figura fusionándose con la oscuridad. Se acercó primero al caballo del líder. Un espasmo repentino del animal podría alertar a los hombres, así que Elías lo calmó con una mano experta, murmurando algo casi inaudible. El caballo, como si reconociera la buena intención, se relajó. Los cazadores estaban tan absortos en su conversación que no percibieron el crujido leve de piedras bajo las botas de Elías. Una nube pasó frente a la luna, oscureciendo aún más el terreno. Era el momento perfecto. Elías lanzó una piedra lejos del campamento. El sonido reverberó en el cañón. 2 de los hombres se pusieron de pie rápidamente, tambaleándose pero alertas. Se alejaron a investigar, creyendo que algún animal merodeaba. Los otros 2 siguieron junto al fuego, medio adormilados por el alcohol. Elías se movió entonces con precisión milimétrica. Se acercó al más cercano, lo golpeó en la nuca con la culata del rifle y lo dejó inconsciente. El otro intentó sacar el arma, pero antes de que pudiera reaccionar, Elías se abalanzó sobre él y lo redujo con fuerza silenciosa. No los mató, no era un asesino, pero se aseguró de que despertaran con un dolor de cabeza memorable, mientras los 2 hombres inconscientes yacían en el suelo. Elías se dirigió hacia Nera. Ella levantó la cabeza al sentir su presencia. Sus ojos brillaron con una mezcla de sorpresa, desconfianza y algo más difícil de definir. «Voy a liberarte», susurró Elías. Nera no respondió de inmediato. La desconfianza hacia los hombres blancos estaba profundamente arraigada en ella. Había visto demasiadas veces cómo las promesas terminaban convertidas en traición. Pero en los ojos del ranchero había algo diferente. No veía codicia, ni crueldad, ni arrogancia.
Solo una determinación tranquila. ¿Por qué? Preguntó ella finalmente, su voz débil pero firme. Porque lo que te están haciendo está mal, dijo Elías mientras cortaba la cuerda, y porque sé que la orden de captura es una mentira. Quieren tus tierras, no justicia. Nera lo observó en silencio, midiendo cada palabra. Su respiración era agitada, pero sus manos no temblaron cuando Elías retiró las esposas con la llave que había tomado del cinturón de uno de los captores. Si vienes conmigo, puedo ayudarte a escapar, agregó él, pero la decisión es tuya. Ella se puso de pie lentamente. Sus piernas temblaban por el dolor, pero su espíritu seguía intacto. Te seguiré, dijo al fin. Por ahora Elías asintió. No esperaba agradecimientos. Solo necesitaba llevarla lejos antes de que los dos hombres que habían ido a investigar regresaran. Tomó a Nera del brazo para ayudarla a caminar. Pero ella se soltó suavemente. A pesar de las heridas, quería demostrar que aún podía mantenerse en pie. Juntos avanzaron hacia la salida del cañón, moviéndose rápido entre las sombras. El viento soplaba más fuerte, como si el desierto quisiera borrar sus huellas. Detrás de ellos, las brasas del fuego seguían brillando, ajenas a que su prisionera había escapado. Elías sabía que, lo que había hecho, no tenía vuelta atrás. Había elegido un bando y en ese acto silencioso, sin palabras heroicas ni discursos grandiosos, había cambiado su vida para siempre. Y aunque ninguno de los dos lo sabía aún, esa noche marcaría el inicio de una alianza y de un destino compartido que transformaría no solo sus vidas, sino también el destino de toda una tribu. La noche se tragó sus figuras mientras se alejaban del cañón donde Nera había permanecido encadenada. El viento frío soplaba con fuerza, levantando pequeñas columnas de polvo que parecían seguirlos como sombras silenciosas. Elías llevaba la delantera con paso firme, pero sin apresurarse demasiado, cuidando que la joven pudiera seguirlo a pesar de su evidente agotamiento. Nera caminaba detrás de él con una mezcla de dolor físico y una voluntad férrea que se negaba a romperse. El silencio entre ambos era pesado, pero no incómodo. Era un silencio lleno de preguntas no formuladas, de historias aún sin contar. Elías sabía que la joven estaba herida, no solo en el cuerpo, sino también en el alma, y Nera, a su vez, observaba cada detalle del hombre que la había liberado, su postura serena, su mirada siempre alerta, su forma de moverse con la seguridad de quien ha sobrevivido demasiado. Después de casi una hora de marcha, Elías hizo una señal para detenerse. Habían llegado a un pequeño refugio natural formado por dos grandes rocas inclinadas, como si la tierra misma hubiera creado un escondite para los fugitivos. Allí, resguardados del viento, el ranchero preparó un pequeño fuego oculto, apenas lo suficiente para dar calor sin atraer atención. Nera se sentó frente a las brasas, estirando sus piernas adoloridas. Elías observó las marcas en sus muñecas, eran profundas, enrojecidas, testigos del abuso al que había sido sometida. Sin decir nada, tomó su cantimplora y se la ofreció. Ella dudó un instante, pero finalmente bebió, dejando que el agua fresca aliviara la sequedad que llevaba horas torturándola. Gracias, murmuró ella, casi como si la palabra le pesara. Elías asintió, sin buscar conversación. Sin embargo, sabía que, para entender lo que enfrentaban, necesitaba conocer la verdad. Nera dijo suavemente, necesito saber qué pasó. ¿Por qué te buscan? Porque el comandante quiere tus tierras. Ella levantó la mirada, evaluándolo una vez más. Podía mentir, podía callarlo todo, pero algo en el rostro del ranchero le transmitía seguridad. No era un hombre de doble intención. No parecía buscar recompensa ni gloria. Solo parecía interesado en la justicia, algo cada vez más escaso en esas tierras. Me acusaron de robar, comenzó Nera, su voz mezcla de rabia y tristeza. Pero no tomé nada de ellos. Tomé algo que nos pertenecía. Algo que nunca debió caer en manos del comandante. Elías frunció el ceño. ¿Qué era? Nera respiró hondo antes de responder. Un objeto ceremonial, un símbolo de nuestra historia, de nuestros ancestros, un colgante que representa el pacto entre nuestra tribu y la tierra que protegemos. El comandante lo quería, para venderlo, para justificar que nuestra tribu había perdido sus derechos sobre el territorio. Elías se inclinó hacia adelante. ¿Entonces fabricaron la acusación? Sí. Dijeron que lo robé del fuerte, cuando en realidad yo solo lo recuperé. Era nuestro. Sus ojos brillaron con dolor. Mi gente pensó que estaba muerta cuando me capturaron. Si no regreso pronto, creerán que el espíritu de la montaña me reclamó. El ranchero comprendió entonces la magnitud del problema. No se trataba solo de liberar a una mujer injustamente capturada. Se trataba de evitar que un pueblo entero perdiera sus tierras bajo mentiras disfrazadas de ley. Mientras hablaban, el fuego proyectaba sombras temblorosas sobre las rocas, haciéndolos ver como dos almas atrapadas en medio de una historia más grande que ellos. Elías sintió una punzada en el pecho cuando recordó su propio pasado. Años atrás, su familia había sido víctima de otro capricho militar.
una disputa por tierras que terminó en tragedia. Había visto morir a su esposa y a su hermano en un ataque injustificado. Desde entonces, vivía apartado del mundo, escondiendo su dolor bajo una máscara de silencio. Quizás por eso, cuando miraba a Nera, veía ecos de su propia pérdida. No puedes volver sola, dijo Elías finalmente. Te seguirán, y no se detendrán hasta destruir a tu tribu. Nera lo observó con cautela. ¿Y tú? ¿Por qué te arriesgas? No eres de los nuestros. Elías miró el fuego, como si las llamas guardaran la respuesta. Porque ya perdí una vez aquello que intenté proteger, y no pienso volver a quedarme mirando. Nera guardó silencio. Las palabras de Elías no eran un discurso heroico, eran una confesión, un fragmento de un pasado roto. Las horas avanzaron, y la noche se volvió más fría. Elías ofreció su manta a Nera, pero ella al principio la rechazó. Era orgullosa, independiente. Sin embargo, al sentir el temblor involuntario de su cuerpo, finalmente aceptó con un leve asentimiento. Era la primera muestra clara de confianza que le dedicaba al ranchero. No durmieron profundamente. Ambos sabían que, los cazadores de recompensas, al despertar, seguirían sus huellas. Y cuando el amanecer apenas comenzaba a iluminar el cielo, Elías despertó a Nera con suavidad. Tenemos que movernos, dijo. Si llegamos al territorio Epechi antes de que nos alcancen, tendremos una oportunidad. La joven se levantó con dificultad. Sus músculos dolían, pero su determinación era más fuerte. Elías le ofreció montar su caballo, pero ella negó con la cabeza. Caminaré. No necesito que me carguen. No es por debilidad, replicó él. Es velocidad. Ella lo dudó por un instante. Luego, finalmente, aceptó. Se subió al caballo con movimientos tensos, y Elías tomó las riendas, guiándolo entre los senderos rocosos. Mientras avanzaban, él observaba el horizonte en busca de señales de persecución. A veces, ambos cruzaban miradas breves pero significativas. Ya no eran simplemente un ranchero solitario y una prisionera Epechi. Algo comenzaba a formarse, profundo, silencioso, inevitable. A medida que avanzaban, Nera señalaba caminos ocultos, rutas secretas que solo alguien nacido en esas tierras conocía. Él la escuchaba, la seguía, y cada palabra, cada gesto, fortalecía esa frágil alianza. El desierto se extendía ante ellos como un mar infinito. Y aunque el peligro los acechaba de cerca, había algo nuevo entre ambos, la certeza de que, juntos, podían desafiar lo que fuera necesario. La huida no había sido solo física, era también el inicio de un vínculo inesperado, nacido del dolor compartido y de una justicia que ambos estaban dispuestos a defender, incluso si ello significaba enfrentar a enemigos que no perdonaban traiciones. El alba teñía el cielo con tonos rosados cuando Elías y Nera divisaron a lo lejos las primeras colinas que marcaban la frontera del territorio Epechi. Era un paisaje distinto al desierto abierto, más rocoso, más agreste, protegido por imponentes crestas que parecían guardianes ancestrales. Nera reconoció esos caminos ocultos que solo su gente conocía. Si lograban avanzar unos kilómetros más, estarían a salvo, en teoría. Pero ambos sabían que la persecución no tardaría en alcanzarlos. Mientras avanzaban a paso rápido, el caballo de Elías resoplaba, agotado por horas de recorrido. Nera sentía las piernas dormidas y las muñecas ardían donde las cadenas habían dejado sus marcas, pero no pedía descanso. No mientras su tribu pudiera estar en peligro. No mientras la sombra del comandante se extendiera tras ellos. Y justo cuando cruzaron la última hondonada, Elías se detuvo bruscamente. Había visto polvo elevándose a lo lejos, una nube espesa, recta, demasiado precisa para ser una tormenta. Era una comitiva en movimiento. Soldados. Y por la dirección, claramente venían tras ellos. Llegaron antes de lo que esperaba, murmuró Elías, mirando sus alrededores. Nera tensó los labios. No son solo los cazadores. El comandante viene con ellos. Elías asintió. Tenía sentido. El comandante no podía arriesgarse a perder a la mujer que legitimaría su falso reclamo sobre las tierras. El ranchero bajó del caballo y revisó su rifle. No había muchas balas. Nera observó sus movimientos con preocupación. No podemos enfrentarlos solos, dijo ella. Son demasiados. Lo sé, respondió Elías, clavando su mirada en las montañas próximas. Pero tampoco pienso entregarte. Nera sintió un calor extraño en el pecho. No era miedo, era lealtad, era respeto. Era algo más profundo. Continuaron avanzando hasta llegar a un estrecho paso entre rocas. Nera señaló un sendero casi invisible entre la vegetación. Ese camino lleva directo al valle de mi tribu, pero es lento. Si entramos ahí, nos alcanzarán antes de salir. Elías miró atrás, las figuras de los soldados ya se distinguían, avanzando con rapidez. Entonces pelearemos aquí, dijo sin dudar. Nera abrió los ojos, sorprendida por la decisión del ranchero. Elías, si te quedas, puede que no vivas para contarlo. Él la miró con serenidad, esa serenidad que solo tienen los que ya decidieron el tipo de persona que quieren ser. Prefiero morir haciendo lo correcto que vivir, sabiendo que, dejé que te llevaran otra vez. Nera quiso protestar, pero algo en su interior, quizás el espíritu de sus ancestros, le indicó que el destino los había unido por una razón. Así que asintió.
entonces yo pelearé contigo. El silencio entre ellos duró un instante que se sintió como un pacto. Los soldados se acercaban. Podían escuchar ya el choque metálico de sus armas y los gritos de órdenes. El viento traía el olor del sudor y de la ambición. Elías tomó posición detrás de una roca. Nera, con una rama afilada y una piedra que había tallado en su escape, se preparó para defenderse como mejor pudiera. Parecía una desventaja abismal, pero ambos tenían algo que los soldados no: determinación y motivo. Cuando la primera línea de cazadores entró en el paso estrecho, Elías disparó. El eco retumbó entre las montañas. 2 hombres cayeron. Los demás retrocedieron, sorprendidos. El comandante, detrás de ellos, gritó órdenes furiosas. «Adelante, atrapen los vivos». El segundo disparo de Elías derribó a otro soldado, pero las balas se estaban acabando. Los cazadores avanzaron con armas desenfundadas. Nera aprovechó la estrechez del camino, los hombres no podían entrar todos a la vez. Cuando el primero intentó abalanzarse, ella lo recibió con un golpe certero a la cabeza, derribándolo. Pero eran demasiados. Un proyectil rebotó en la roca donde Elías se protegía. La situación se volvía desesperada. Uno de los soldados logró acercarse y forcejeó con Elías. Ambos rodaron por el suelo, golpeándose. Nera corrió hacia ellos para ayudar, pero otro enemigo la interceptó. La joven esquivó una estocada y clavó su arma improvisada en el brazo del soldado, haciéndolo retroceder con un grito. El caos crecía. Las fuerzas del comandante parecían imparables. Hasta que un sonido distinto resonó en el aire. Un cuerno sagrado. Nera levantó la vista. «Mi tribu», exclamó con un alivio profundo. Desde lo alto de las colinas, decenas de guerreros apaches descendieron con rapidez, armados con lanzas, arcos y un dominio absoluto del terreno. Las flechas silbaron y golpearon con precisión mortal. Los soldados retrocedieron en desorden. El comandante gritaba órdenes que ya nadie escuchaba. El combate se volvió una tormenta de arena, acero y gritos. Elías luchaba espalda con espalda junto a Nera, y los guerreros apaches formaron un círculo que rodeó al enemigo. En minutos, el ejército del comandante colapsó. Algunos huyeron, otros se rindieron. Finalmente, el comandante quedó acorralado. Nera avanzó hacia él con Elías a su lado. El hombre, arrogante hasta el final, escupió al suelo. «Esto no termina aquí. Tengo el respaldo del fuerte. La ley me da derecho». «La ley no te pertenece», lo interrumpió Elías con voz firme. «Y ya no tienes suficiente fuerza para seguir robando». Los guerreros lo desarmaron y lo llevaron lejos. Su destino sería decidido por el Consejo Tribal. Cuando la calma volvió, el líder Epechi se acercó a Nera, tocó el colgante ceremonial que ella le devolvía y habló con solemnidad. «Has protegido lo que es sagrado. Pero no lo hiciste sola». Sus ojos se posaron en Elías. «El espíritu de la montaña te vio», dijo, «y te considera amigo de nuestra gente». Elías inclinó la cabeza, incómodo con tanto reconocimiento. Nera dio un paso hacia él. Había gratitud en su mirada, pero también algo más profundo, nacido de la lucha compartida, de la confianza forjada en peligro. «Tu vida cambió mi destino», dijo ella en voz baja. «Y yo no lo olvidaré». Elías respiró hondo. Por primera vez en muchos años, sintió que no estaba caminando solo. Nera extendió su mano hacia el ven ranchero. El camino apenas comienza, y juntos, bajo el sol del nuevo día, avanzaron hacia un futuro incierto pero lleno de esperanza en uno que no habría existido si un ranchero silencioso no hubiera decidido cambiar el destino de una mujer encadenada.